Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener y sin fines de lucro. Capítulo 7. Gravedad. Parte 3. Si bien no podía competir con Lightspeed Flash o Metal Knight, quienes de alguna manera lograron desplegar bots en casi cualquier lugar cuando surgió la necesidad, Tatsumaki fue increíblemente rápida. Mientras los otros héroes de clase S estaban parados boquiabiertos como peces o preocupados por un solo monstruo, Tatsumaki se había apresurado a seguir la nave. Ese idiota de Metal Knight que decidió bombardear la nave ya dañada tan pronto como dejó una zona de caída segura fue la cosa más estúpida que la psíquica había visto en toda su carrera como héroe. Y eso era decir mucho. Por mucho que le doliera admitirlo, hubiera preferido que se fueran. Al menos entonces no estaría en su situación actual. La nave alienígena había estado ganando altura rápidamente desde que comenzó a moverse, y aunque los explosivos de Metal Knights parecían devastadores, de cerca era fácil darse cuenta de que en realidad no estaban haciendo mucho, al igual que los proyectiles que ella misma le había arrojado. Ellos. No importa lo que le arrojaron, la cosa simplemente se negó a moverse. Pero de repente simplemente, se cayó. Un minuto estaba haciendo control de daños, atrapando los pedazos de escombros y evitando que las ondas de choque golpearan la ciudad. Al siguiente estaba viendo cómo la nave del tamaño de una ciudad se detenía en seco en lo alto del cielo, cedía finalmente a la gravedad y se precipitaba hacia ella. Ella y la residencia de 1,8 millones de City. Hasta la fecha, Tatsumaki nunca se había encontrado con un objeto que no pudiera mover sin un poco de paciencia. De niña había pasado de pequeños guijarros a vehículos completos en cuestión de meses. Ahora podía fácilmente derribar los edificios más altos, someter a otros psíquicos e incluso desviar el curso de un asteroide con solo una dificultad menor. Este barco era enorme. Probablemente lo más grande que jamás intentaría mover, pero no estaba preocupada. Realmente no se había soltado en años. E incluso si tomaba todo lo que tenía, ella era de clase S. Podía darse el lujo de tomarse un día libre. Los otros héroes, tan incompetentes como eran, tendrían que arreglárselas sin ella. En verdad estaba emocionada. Ya nunca llegó a empujar tanto sus límites. Este sería un día para recordar. Trepando por encima de los edificios, extendió la mano hacia la nave, percibiendo su energía. Su aura antes había sido increíblemente densa, casi impenetrable, evitando que se anclara a ella como era normal en ella, pero ahora era clara y fría. Lo que fuera que lo había estado protegiendo había desaparecido, dejándolo completamente abierto al ataque. Estabilizando sus señales psíquicas en un cono sobre ella, alcanzó la energía que acumuló alrededor de sus anclas. Su casa y el parque adyacente estaban llenos a reventar con su energía y la sede de la Asociación de Héroes no estaba mucho mejor. Ya era hora de ir a buscar un cuarto. ¡Qué molestia! Con cuidado, apuntó sus señales a lo que parecían cráteres de tamaño decente, cortesía de su ataque anterior. Rompería el barco por la mitad, luego las mitades en 5 pedazos cada uno justo cuando se anclara a él. Sería más fácil detenerse y eventualmente mudarse a un área menos poblada con piezas más pequeñas con las que lidiar. Solo un poco más cerca. A 1000 metros lanzó sus señales psíquicas hacia la nave, apoyándose contra el suelo con unas cuantas más. El primer golpe tenía que ser perfecto o la nave no se rompería como ella necesitaba. Los bots de los caballeros de metal estaban en el camino, como de costumbre, pero sus señales atravesaron, con un profundo repiqueteo y todos cayeron, hechos pedazos por ella. Esperar. Sus señales habían perdido presión. Estaba sintiendo algo, pero no sus familiares zarcillos de energía. Fuera lo que fuera, era similar, pero no ella. Fubuki. No, por todo lo que intentó, su hermana era demasiado débil. Sus señales no llegarían tan alto. Y tras una inspección más detallada, las señales no venían del suelo. Eran del interior de la nave. Había otro espera allá arriba y, quienquiera o lo que fuera, eran fuertes. Lo suficientemente fuerte como para acabar con todos los robots incluso remotamente cerca de la nave, y lo suficientemente hábil como para controlar su propia energía psíquica contra su voluntad sin siquiera intentarlo.
Una habilidad que, hasta donde ella sabía, había desarrollado y era la única practicante. Quienesquiera que fueran, eran unos idiotas. Incluso sí, estuvieron cerca de igualarla en habilidad. Extendió sus sentidos lo más rápido que pudo. Las señales del otro psíquico, a pesar de lo extensas que eran, no estaban haciendo mucho. Desde su punto de vista, se sentían como si estuvieran envolviendo el barco, probablemente preparándose para el impacto, el pedazo de mierda. La ciudad moriría pero el barco estaría bien. No había zarcillos de energía que alcanzaran la superficie, ningún edificio o estructura que indicara que incluso tenían la intención de reducir la velocidad. Estaban demasiado cerca. No había tiempo para romper la nave. Tatsumaki tenía que detenerlo ahora. Incluso si tuviera que matar al otro psíquico para hacerlo. Envolvió su poder a su alrededor, protegiendo su cuerpo y mente. Fortaleciéndose a sí misma contra cualquier posible flexión psíquica. No pasarían, no mientras ella estuviera mirando. Sacó todo lo que había almacenado alrededor de su casa, manteniendo sus otros canales abiertos por si acaso, y tejió una cuna, capturó todo de una vez, sin escombros. Nada para golpear edificios. Nadie más estaba muriendo hoy. Con un movimiento de su muñeca, lanzó sus señales hacia el cielo, obligando a su cuerpo a relajarse, preparado para el impacto. Esperaba que su apartamento todavía estuviera allí cuando regresara. Pero sus señales nunca conectaron. Había estimado la velocidad de la nave. Debería haber habido conexión en menos de 7 segundos, pero al mirar hacia arriba vio que la nave se había detenido. ¿Recuperaron su capacidad de vuelo? No, el barco todavía se sentía frío, pero había algo más. Algo que Tatsumaki nunca había sentido antes en toda su vida. Donde su poder, por alguna razón, se sentía verde, este otro psíquico, esta persona asquerosamente fuerte era oro. El más brillante de oro. Pesada con un poder inimaginable y abrasadora, como si la hubieran sacado de la tierra y la hubieran llevado demasiado cerca del sol. Era el aura de alguien que lo estaba dando todo. La nave simplemente flotaba allí, no luciendo peor por el desgaste, no como si una cantidad incalculable de metal hubiera sido detenida por completo después de caer docenas de kilómetros a través de la atmósfera. Lo que sea que haya hecho ese psíquico debería haber sido imposible. Siempre había una distancia de parada. El impulso simplemente no podía cancelarse así, no con algo del tamaño de una gran ciudad. Y definitivamente no sin que la muerte sea un efecto secundario, o al menos seguro en un futuro inmediato. No importaba cuán fuerte fuera el esper, no había forma de que la nave permaneciera allí por una cantidad significativa de tiempo. Pero ella no sabía qué hacer. Suavemente empujó la pared de energía dorada, no queriendo perturbar la integridad tan cerca del suelo antes de tener un plan, pero necesitaba saber con qué estaba tratando. Era familiar, pero al mismo tiempo completamente extraño y perfectamente controlado. No sería capaz de doblarlo, eso era un hecho. Pero tal vez ella podría anclar, quizás darle un empujón. Ponga cierta distancia entre la nave y el suelo, lo suficiente para que cuando el alienígena psíquico finalmente seque su ancla y se mate tratando de proteger su nave asesina y muerta, ella pueda romperla como lo había planeado antes. O tal vez incluso tirar de él de regreso a la ciudad para que pueda caer de manera segura. Todo se había ido allí de todos modos. Tatsumaki sonrió. Todo eso era factible, pero por Dios que le estaba dando dolor de cabeza. Sin poder significaba sin armas y sin armas significaba que la protección de la nave era responsabilidad exclusiva de Heryugan Soap. Los bots se dieron cuenta rápidamente de que no podían acercarse y comenzaron a disparar misiles de largo alcance desde el suelo. Pero esos fueron fácilmente desviados. No, el verdadero peligro era el psíquico. Sin su intervención, seguramente habría partido la nave en dos, y aunque su energía no era particularmente difícil de doblegar, él sabía que no había estado en guardia. Si ella elegía atacarlo ahora, la cancelación de energía probablemente no sería una opción, no sin dañarla seriamente. Y por lo que estaba viendo, el ataque parecía ser lo que ella tenía en mente. Necesitaba contactarla. Usar tanta energía psíquica para algo no destructivo como la cuna de la gravedad que mantenía la nave en el aire era inmensamente difícil y requería toda su atención para hacerlo correctamente.
La nave no podía correr el riesgo de sufrir más daños, y él mismo, aunque Boros estaba soportando la carga neuronal, se acercaba a su límite físico, abatido por su herida anterior. Si era atacado, la probabilidad de dañar la nave era alta, y si de alguna manera recibía un golpe, sabía que probablemente no sobreviviría. No contra alguien con una presión psíquica como ese humano que custodia la ciudad. El único problema era que el humano tenía la mente bien cerrada. La telepatía era fácil siempre que el destinatario estuviera dispuesto o no supiera cómo protegerse, pero tratar de empujar tu voz a alguien que no la quería era casi imposible si no estabas dispuesto a hacer una buena cantidad de trabajo o hacerles daño. Y por mucho que lo ocultara, Heryugan Soop no era una persona particularmente violenta. En la vida que había elegido, la violencia era necesaria, y por eso era violento a menudo. Pero, a menos que fuera muy personal, lo consideraba un trabajo y no disfrutaba de él. No como Boros, Melzargard, o incluso el más manso del trío, Gero Rivas, quienes mataron por todo, desde diversión hasta emoción, dinero y, a veces, incluso sin ningún motivo. Donde Boros habría salpicado al humano en el techo de uno de los edificios sin pensarlo dos veces, Heryugan Soop no quería recurrir a eso. Estaba defendiendo su hogar, al igual que él. Así que cambió su enfoque. Despejó uno de sus 9 cerebros de la tarea de mantener la nave flotando y lo dedicó a desentrañar las barreras del psíquico humano tan suavemente como pudo. Todo lo que necesitaba era un segundo, una pequeña grieta en sus defensas para hacer oír su voz. La nave se sacudió levemente cuando su vibrante energía verde empujó suavemente su campo protector. Estaba empujando. Duro. Pero no se sentía como un ataque. Pequeños zarcillos de energía se deslizaron de un lado a otro por la superficie, como si estuvieran buscando algo. ¿Qué está haciendo? Dio un movimiento hacia arriba al campo de gravedad dentro del escudo, queriendo salir del alcance de los humanos. Se sentía como si fuera a tratar de alejar su energía de él. Y aunque no creía que funcionara, más vale prevenir que lamentar. Casi había terminado. Estaba empezando a sentir pequeños destellos de su corriente de conciencia. No, ella. Una mujer humana. El psíquico más fuerte de la Tierra. Iba a mover el barco, más alto, lejos de la ciudad. No importa qué. Y algo sobre anclas. Era tan difícil escuchar algo, sus barreras se volvían a unir casi tan rápido como él podía separarlas. Pero él la estaba golpeando. Simplemente no tenía la experiencia para protegerse contra él. Ella ni siquiera sabía que él estaba allí. Debería haberle hecho saber su presencia antes de hablar. Realmente fue un error estúpido, olvidar algo tan simple como la cortesía común. Estaba tan concentrado en transmitir su punto de vista, que soltó un aluvión de conceptos, imágenes y sentimientos destinados a ayudarla a comprender lo que estaba tratando de hacer. Que él no era una amenaza. Pero fue demasiado rápido. Ella se asustó por la intrusión, probablemente ni siquiera procesó lo que él estaba tratando de mostrarle. En un instante todo su progreso fue destruido. Sus barreras estaban de nuevo más gruesas que nunca, y ahora ella lo estaba atacando. Masas de su energía verde se estrellaron contra su campo. Con un gruñido de esfuerzo, pudo mantener sus zarcillos firmes. El casco estaba a salvo por ahora. Pero la gravedad se estremecía, queriendo liberarse de su control, solo esperando que perdiera el foco para poder volver a su estado natural. Venía otra ola. Una vez más volvió a concentrarse, el cerebro que había estado tratando de llegar a ella ahora estaba siendo usado para la defensa. Ella era poderosa, pero ni siquiera cerca de su nivel. Cuando la próxima ola tiró hacia adelante. No podía doblarlo, y no podía soportar el golpe, así que lo absorbió. Deja que se difunda a través de su campo y alimente su propia energía. Eventualmente se cansaría a sí misma, y si bien no era agradable dejar que la energía de un enemigo se acercara tanto a ti, incluso si solo era el remanente, era más seguro para ella. Así que eso es lo que haría. Cogería mierda de Boros más tarde, pero con toda la mierda que había obligado al psíquico a soportar durante el último siglo, su ira sería fácilmente anulada con un viaje de culpa y algunas caras tristes bien ejecutadas. Llegó ola tras ola.
Luego golpes fuertes, látigos e incluso un intento de exprimir el campo hasta que colapsó, pero Heryugan Soob los absorbió a todos y el humano se estaba poniendo cada vez más nervioso. Su rabia era tangible en sus ataques. Cada golpe era más duro que el anterior. Tratando de cortar lo más profundo, pero nada funcionó. Sin embargo, su energía se estaba acumulando, volviéndose incómodamente espesa dentro del campo. Normalmente se lo enviaría todo a Boros, su amigo siempre había sido mejor traduciéndolo en algo útil que él, pero Boros estaba dentro del impulso de gravedad. Hubo enormes cantidades de interferencia cuando trató de empujar la energía a través de su ancla. A diferencia de Boros, Heryugan Soob tenía poca experiencia navegando en el entorno traicionero dentro de la unidad, y aunque podía sacarle los recuerdos a Boros, eso rompería su enfoque. Incluso el remanente de su energía era agresivo, resistiéndose hasta que no quedó nada de ella en él, y estaba empezando a enfermarlo. Su cabeza latía con fuerza, como si la costura aún curativa estuviera a punto de romperse por la tensión de usar su propio poder. Afuera, la mujer había cesado sus ataques, y otra vez estaba dejando que su energía vagara por su campo de la misma forma inquietante que él había estado tratando de evitar con una altitud adicional. Debía ser capaz de sentir la energía que había sido arrancada de su control, porque estaba intentando responder a su llamada, girando a su alrededor amenazadoramente, lo suficientemente cerca como para ponerle la piel de gallina. Eso fue todo. Había un límite para la amabilidad de todos, y cuando se dio cuenta de que se había estado alejando de sus avances inconscientemente, la sensación de la pared trasera del ala del hospital contra su carne caliente atrajo su atención, había tenido suficiente. Él expulsaría su energía del campo de una vez. Tírala al suelo con el poder combinado de sus propios golpes. Probablemente no la mataría, pero los huesos se romperían cuando la golpearan contra el suelo. Suficiente para alejarla de él. Fue solo después de que decidió atacar que finalmente se dio cuenta de por qué ella había estado tratando de alcanzarlo de la forma en que lo había hecho. Porque los pinceles de búsqueda de sus señales se sentían tan íntimos, tan increíblemente intrusivos. A diferencia de Boros, que solo había realizado un mínimo de investigación en este planeta, los estudios de Heryugan Soob eran extensos. Los humanos no eran psíquicos por naturaleza, de hecho, la habilidad se consideraba extremadamente rara, por lo que, por supuesto, no había instrucción, ni entrenamiento formal para los psíquicos cuando aparecían. Así que estaba completamente sorprendido cuando ella hizo su movimiento y se ancló a su ser, era una técnica de tan alto nivel. De repente, la carga neuronal de cada uno de sus ataques subsiguientes estuvo sobre él, el peso de ellos envió un dolor abrasador a través de su cuerpo, finalmente atravesando la fina costura de carne que mantenía unida su cabeza. Perdió la concentración, el casco de la nave crujió bajo la fuerza combinada de la gravedad fuera de control y el apretón reactivo y doloroso de sus zarcillos psíquicos. Lo había arruinado todo. Podía sentir los propulsores desmoronarse bajo su energía psíquica, incluso si Boros pusiera en marcha el impulso de gravedad, no estarían volando en el corto plazo. Acaba de matar a todos. La presión le estaba cortando las extremidades. Podía verlos, volteándose y retorciéndose en el suelo y más estaban saliendo por segundos. Tenía que sacarla, a este ritmo iba a estar muerto en minutos. Pero ella tenía sus señales bien arraigadas. Apenas podía respirar, y mucho menos moverse, sin importar cuánto se retorciera y luchara contra ella. No lo haría ceder. Tuvo que dejarlo ir. Suelta el barco para salvarse. Tenía que ser rápido, solo unos segundos para garantizar que no se acumulara un impulso significativo a medida que caía. Entonces podría detenerlo de nuevo. El tiempo suficiente para que Boros encuentre una solución alternativa. Con arcadas en su propia sangre, le transmitió la situación a su capitán. Tuvo que vivir lo suficiente para corregir sus errores. Su fracaso. Con un sollozo de dolor, desenrolló sus zarcillos psíquicos de alrededor del casco arruinado de la nave y los lanzó hacia el humano. Tatsumaki estaba seguro de que lo tenía. El alienígena comenzó a morir en el instante en que se ancló, desgarrado bajo el peso de sus ataques. Era imposible negarlo por más tiempo, era más fuerte que ella, las enormes cantidades de energía que había estado ejerciendo eran un testimonio de eso, pero lastimaba gravemente.
Ella iba a ganar. Pero luego el pedazo de mierda tuvo que irse y dejar caer la nave. Sintió que su energía se relajaba, cualquier fuerza que había sostenido la nave en el aire se disipó en un instante, dejándola de nuevo en la misma posición de mierda en la que comenzó, solo que ahora estaba demasiado cerca para romper la cosa. Y no solo eso, sino que las señales psíquicas de los alienígenas ahora se agitaban salvajemente, tratando desesperadamente de soltarla, obligándola a esquivar y rodar por el cielo para salir de su camino. Pero ella sabía exactamente cómo manejar eso. Es hora de ponerte a dormir, fenómeno. Sacando todo lo que pudo de la criatura, arrojó su energía a la nave. Las piezas se estaban perdiendo a su alrededor, y el metal maltratado gritó cuando la nave se desaceleraba sobre ella, obligándola a caer. Sus dedos estaban rotos, todos y cada uno, y podía sentir los vasos sanguíneos estallando dentro de sus ojos. Lo que sea que ese psíquico alienígena haya estado anclando realmente debe haber sido algo asombroso para soportar el peso antinatural que tenía este barco, porque incluso entre todas sus anclas, el otro psíquico y su propio cuerpo, todavía estaba luchando. Tatsumaki podía sentir sus costillas romperse, amenazando con romperse bajo la tensión. Sus ojos ardían, la visión teñida de rojo con su propia sangre. Ojos, oídos, nariz, boca, había sangre comenzando a filtrarse por todas partes. No podía concentrarse en enviárselo todo a la criatura con tanto peso, no mientras esquivaba sus ataques. Fue tan desesperado. Vida y muerte. Sus barreras mentales habían caído hacía mucho tiempo y podía escucharlo gritar: «Aléjate de mí. Tú no puedes levantarlo, yo no puedo solo. Asuntos oscuros demasiado denso. Nos matarás a los dos, puto idiota. Te mataré primero». Genos no tardó mucho en dejar de lado el sentido común y la precaución y se arrojó desde lo alto del edificio de la sede de la asociación, con los propulsores activados. Definitivamente no llegaría a Ciudad antes que Tatsumaki, pero la altura le daría un buen comienzo. Sus propulsores podrían transportarlo una buena distancia antes de que se viera obligado a caer. Su progreso fue más lento de lo que le hubiera gustado y extremadamente agotador para sus sistemas, pero fue mucho más rápido que correr o esperar un transporte de la asociación. Mientras permaneciera en los tejados, no habría riesgo para los civiles, y podría hacer funcionar sus propulsores a la máxima potencia. Él estaba casi allí. Podía ver a Tatsumaki en lo alto del cielo. Las lecturas de energía que rodeaban a la mujer estaban por las nubes. Y fue lo mismo, tal vez incluso peor, con el barco que ahora flotaba precariamente. Ella lo detuvo. Lo parecía. La nave destrozada estaba rodeada por la presión reveladora que era la firma de la energía psíquica, pero según sus sensores, la nave tenía algún tipo de fuga de energía o estaba bajo ataque. Su cuerpo estaba expulsando vapor constantemente ahora en un intento desesperado por mantener estable su temperatura interna. Las advertencias sobre el calor, sobre el drenaje de energía en su núcleo y sobre algunos circuitos quemados destellaban incesantemente en su visión, pero Genos no se detuvo. Había ampliado su visión, haciendo todo lo posible para seguir los movimientos de Tatsumaki mientras maniobraba alrededor de las otras firmas, y podía ver sangre. Mucho de eso. No podía tomar sus signos vitales desde tan lejos, pero cualquier idiota podría decir que estaba luchando. ¿Qué diablos de criaturas había allí arriba? A pesar de lo molesta que era, Tatsumaki solo era superada por el escurridizo Blast. Ella era respetada e incluso un poco temida en toda la asociación por su poder, pero lo que sea que había en ese barco estaba igualando su golpe por golpe. Parecía la muerte. ¿Qué tipo de oportunidad tenía contra algo así? Hasta ahora, solo había sido capaz de derrotar a monstruos de nivel demonio más débiles, y nunca sin sufrir daños masivos. Por más que lo intentaba, nunca era suficiente. Y lo que sea que estuviera en esa nave tenía que ser un dragón de alto nivel para que Tatsumaki tuviera tantos problemas. No había visto a Saitama en casi 3 horas. Hasta la fecha, no había ningún monstruo que su sensei no pudiera vencer de un solo golpe. Sus peleas duraban unos 10 minutos como máximo, y la mayoría eran monólogos de villanos. Ni siquiera había una tarea normal, ya sea leer, comprar o mirar televisión, con la que estuviera dispuesto a seguir durante tanto tiempo. ¿Por qué estaba tardando tanto?
¿Había encontrado finalmente a su pareja? Si lo hubiera hecho, ¿había algo que Genos pudiera hacer? Si era una amenaza de nivel Dios, lo dudaba. Y parte de él, la parte lógica y razonable de su mente, se preguntaba si Saitama estaba muerto. No, sabía que Saitama estaba muerto. Nada más tenía sentido. 3 horas es mucho tiempo. Fácilmente el tiempo suficiente para matar a alguien. Y demasiado tiempo para que Saitama se involucre en una pelea y esté bien. Saitama Sensei era la persona más importante de su vida, la única que había logrado hacerle sentir algo más que odio, culpa y una tristeza abrumadora. No había pensado que extrañaba todos los aspectos mundanos de la vida cotidiana hasta que tuvo la oportunidad de experimentarlos nuevamente. Se había acostumbrado tanto a la dinámica que se había desarrollado dentro de su hogar, se había acostumbrado a la presencia constante de su sensei, su practicidad, su actitud relajada, su amabilidad, dada tan libremente a alguien que, antes de convertirse en un héroe, el resto del mundo apenas se consideraba humano. Ahora todo había terminado. No más domingos perezosos en el apartamento, recortando cupones y viendo dibujos animados alegres. No más viajes de compras frenéticos. No hay nadie para hacer el desayuno por las mañanas. Buenos días, Genos. No hay palabras de elogio durante el ahorro. Nunca volvería a escuchar ese suave buen trabajo, Genos. Nadie que lo hiciera sentir seguro nuevamente después de que los terrores nocturnos asolaran su mente y lo dejaran aterrorizado y al borde de las lágrimas. Genos ni siquiera se había dado cuenta de que había comenzado a llorar hasta que sus lágrimas negras y aceitosas comenzaron a obstruir su visión y lo hicieron calcular mal la distancia hasta el siguiente techo, enviándolo al suelo en un montón. La batalla que rugía sobre él estaba llegando a su clímax. La ciudad entera parecía vibrar con la energía que Tatsumaki y su oponente invisible estaban emitiendo, y a su alrededor, pequeños pedazos de lo que fuera que yacía alrededor comenzaban a rodar y luego flotar, libres de la gravedad de la Tierra, aunque solo fuera por unos segundos. En la distancia escuchó a Tatsumaki gritar de rabia hacia la nave, luego el mundo explotó. La onda de choque más grande que el Kyborg jamás había visto derribó a la psíquica del cielo, arrojando su pequeño cuerpo directamente a través de uno de los enormes rascacielos de la ciudad y al suelo. El vidrio de los imponentes edificios se desprendió y de los muchos civiles que habían estado afuera en un valiente intento de evacuar, la mayoría solo recibió una muerte lenta por la pérdida de sangre por sus esfuerzos, cuando los fragmentos afilados llovieron y los cortaron hasta los huesos. Un segundo después se fue la luz. Cuadra por cuadra, toda la ciudad se oscureció justo cuando el sol estaba a punto de ocultarse en el horizonte, lo que solo aumentó el pánico. Parecía que todas las alarmas de los coches sonaban a la vez. Los gritos de ira y las bocinas a todo volumen de los que estaban atrapados en el tráfico de evacuación de parachoques a parachoques casi fueron ahogados por los gritos de agonía y miedo, pero Genos hizo oídos sordos a todo. La nave estaba cayendo de nuevo, iba a destruir la ciudad, pero a Genos no le importaba. No había nada que pudiera hacer al respecto de todos modos. ¿Cuál sería el punto? Saitama se había ido. ¿Cómo se suponía que viviría ahora? No quería volver a ser como era antes. No pudo. Así que solo miró. Observó cómo el barco descendía tanto que casi besaba las cimas de los rascacielos más altos, enormes velas negras que abarcaban la distancia de múltiples ciudades, se desenroscaban repentinamente desde los lados y atrapaban suficiente aire siendo lo único que evitaba que la nave rompiera las antenas. De algunos de ellos. Milagrosamente, y con una cantidad no pequeña de daño a la ciudad, recuperó el poder, una fuerza propulsora desconocida lo detuvo y lo niveló justo a tiempo. Observó cómo ascendía aún más rápido que antes, hasta que desapareció de su vista, luego de sus sensores sobre la atmósfera y hacia la oscuridad del espacio, llevándose consigo cualquier esperanza de que su sensei regresara. El joven Kyborg ni siquiera trató de detener los sollozos que salían de su garganta. No era como si alguien le estuviera prestando atención de todos modos. Saitama se ha ido. Saitama se ha ido. La calma dentro del impulso de gravedad en el que se habían instalado Boros y Saitama fue destruida en el instante en que Heryugan Sob le mostró los propulsores arruinados. Todo el plan estaba jodido. Boros se puso de pie tan pronto como la conexión se calmó.
Estaba listo para destruir algo y no podía estar cerca de todos los equipos sensibles a las unidades en ese estado. Saitama le estaba gritando, habiéndose negado a seguirlo más allá del borde de su círculo protegido, donde había ido para aclarar su mente. Necesitaban un nuevo plan. Necesitaba asegurarse de que Hyeryugan Soap estuviera bien. Mierda, había dejado a Saitama casi en la oscuridad. El humano no tiene idea de lo que está pasando. Todo fue un borrón desordenado después de eso. Salvaje, frenético, estresante y emocionante de una manera enfermiza. Estaba operando físicamente en la unidad, con las manos volando, apresurándose a reorganizar enchufe tras enchufe en un orden muy específico. Una función hipotética del impulso que extrajo de las profundidades casi olvidadas de su memoria después de minutos de charla interminable en dirección a Saitama sobre todo tipo de cosas que dudaba que el guerrero siquiera entendiera. Estaba evaluando mentalmente la situación de Hyeryugan Soap. No estaba funcionando bien, ya que los sentidos de sus amigos estaban revueltos, nublados por el dolor y griega. Algo más que Boros no pudo identificar, y el disco estaba interrumpiendo su conexión. Reconoció el ataque. Otro psíquico por la sensación, pero no pudo obtener una ubicación, la energía venía de todas partes. De regreso en el camino, casi partió una tabla por la mitad, mientras se distraía cada vez más. No podía lidiar con ambos a la vez. Sabía que Hyeryugan Soap odiaba cuando empujaba las emociones, especialmente la agresión. No era ningún secreto que Hyeryuu era más suave que él o las otras élites. Kinder sin sed de sangre subyacente que lo llevaría a la batalla para destruir a sus enemigos sin importar el costo físico y cancelar todo el miedo, la duda y la empatía que le impedirían hacerlo. Y así era como le gustaba a su amigo. En lo que a él respectaba, Boros, Melsalgald y Grorivas estaban todos locos y necesitaban una larga estadía con los profesionales de la subdivisión de salud mental. Pero necesitaba a Hyeryuu enojada ahora. Necesitaba que dejara de sentirse como si hubiera fallado, como si esto fuera de alguna manera su culpa. Boros lo necesitaba para matar todo lo que estaba afuera. Entonces, con su poder, Boros envió agresión. Simplemente mátalos a todos. No te contengas. Incluso dentro del impulso de gravedad, Boros sintió el pulso de energía psíquica que su amigo soltó. Cualquier cosa ahí fuera iba a estar fuera de servicio durante mucho tiempo, probablemente muerta. Ojalá muerto. Mierda, la ciudad probablemente tampoco se ve muy bien, pensó con una sonrisa, antes de recordar que Saitama estaba a solo unos metros de él. Casi había dicho todo eso en voz alta. Solo quedaban unos cuantos enchufes más. Casi llegamos. Saitama incluso estaba ayudando. Sosteniendo las tablas, organizando los enchufes entre sus pequeños dedos, listo para entregárselos a Boros. El pulso le había dado una buena idea de lo cerca que estaban del suelo y solo tenían unos segundos. Uno más. Cuando el último enchufe quedó bloqueado, el mecanismo de gravedad se cerró. No serían capaces de sentir mucho por dentro, pero Boros se zambulló en los controles internos. El barco necesitaba estar nivelado, había demasiado que podía soltarse. Cuidadosamente estabilizó la nave, tarea nada fácil mientras trabajaba exclusivamente con controles que apenas eran adecuados cuando la nave tenía una cuarta parte de su tamaño actual, antes de dirigir la energía hacia el suelo, permitiendo que la nave ganara altitud rápidamente hasta que despejaran la atmósfera del planeta y se dirigió con seguridad hacia la parte posterior de su luna. El alienígena no pudo quitar la sonrisa de su rostro. A pesar de todas las estupideces que hizo, hubo momentos de genialidad que lo sorprendieron incluso a él. Así que funcionó. ¿Qué estabas haciendo? ¿Estamos bien? Saitama no tenía idea de lo bien que todo funcionó para ellos. Pero Hyeryuu, incluso en su estado exhausto y herido, estaba murmurando al respecto a través de su conexión. Ni siquiera parecía enojado por la cosa de la emoción. Tú invertiste la gravedad. Póngalo fuera en lugar de aquí. Está moviendo el barco ahora, ¿no es así? Como estaba tratando de hacer, apoyando las velas que tu nuevo ingeniero hizo funcionar. Probablemente parecía un maníaco absoluto, sonriendo como si fuera una suposición confirmada por sus amigos. Y hay más. Pensó felizmente, tomando un poco más del dolor de sus amigos, tratando de hacerlo sentir más cómodo.
también mantiene la atmósfera en su lugar. No hay necesidad de preocuparse por todos esos agujeros por un tiempo todavía. Y tan pronto como el departamento de ingeniería termine las calibraciones, volveremos a tener energía al 100% de su capacidad. Te dije que arreglaría todo esto. Ante eso, Geryu se volvió mordaz. Bueno, no es menos de lo que deberías estar haciendo, considerando que todo esto fue tu culpa en primer lugar. Boros nunca debería haber dicho nada. Si alguna vez vuelves a hacer esto, te juro por mi vida que renuncio. Voy a no me importa lo que digas. Sonaba tan serio, y Boros se habría preocupado, aceptando que ahora era tan rutinario. Hizo esto cada vez que casi mueren. Él dice que cada vez que casi morimos. Aunque nunca lo hace. Dijo en voz alta Saitama, quien solo lo miró, más confundido que nunca. Boros casi comienza a contarle a Saitama todo sobre su amigo. Una explicación a su extraño comportamiento, todo lo que sabía sobre la telepatía y lo conveniente que era. Pero él mismo se detiene. Sabe que habla demasiado cuando está de buen humor y, por muy tranquilo que parezca Saitama, Boros sabía que todo lo que el guerrero quería era salir del impulso de la gravedad. Probablemente podría darse cuenta de que era telepatía de todos modos. Él no era estúpido. Sí, funcionó. Acabamos de atravesar la atmósfera de la Tierra. Dice en cambio, obteniendo otra de las pequeñas sonrisas de alivio de Saitama con los ojos cerrados. Podemos dejar este lugar ahora. Bueno, entonces no te quedes ahí sentado. Vamos. Dijo Saitama poniéndolo de rodillas mucho más bruscamente de lo necesario y casi arrancándole el brazo en el proceso. Boros no se molestó sin embargo. Se curaría como todo lo demás. Todos los días estuvieron cerca, desde su pelea casi fatal con Saitama, hasta la cuna fracturada y, finalmente, el fiasco del impulso de la gravedad lo hizo subir como nunca antes. Fue emocionante. Perfecto. Se sentía mejor de lo que nunca podría haber imaginado. Ahora solo quedaba el asunto de Saitama. El guerrero le había dado tanto. Una pelea perfecta. Alivio del horrible aburrimiento y la apatía con los que había estado encadenado durante tanto tiempo. Sin embargo, no había hecho lo mismo por Saitama. Y eso era simplemente inaceptable. Cuando volvió a activar el mecanismo de bloqueo, una vez más ocultó las estructuras de los impulsores y las sumergió en la oscuridad total, se puso en contacto con Geryugan Soap. Haz que alguien vuelva allí para que te ayude a arreglarte. Me levantaré muy pronto. Mirando la oscuridad de la unidad de gravedad, colocó suavemente una mano sobre el hombro de Saitama, dirigiéndolo hacia los arroyos. Solo hay una última cosa que debo hacer primero.